¿Son fiables las encuestas? Han demostrado que lo son, Alfonso. En las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, el pasado 4 de mayo, la mayor parte, la inmensa mayoría, por no decir todas, han más o menos acertado, se han acercado muchísimo a los resultados finales. He dicho la mayor parte, porque están las del CIS, las del señor Tezanos, que evidentemente, sobre todo por sus métodos, que han sido muy criticados por todos los demoscópicos, ha demostrado que no está en la línea de la mayor parte de empresas demoscópicas. En cambio, las encuestas, a tu pregunta, sí son fiables, lo han demostrado. Otra cosa es que las que salen ahora de cara a una proyección de las próximas generales son encuestas más de tendencia que de resultado final. Me explico, hasta que no están convocadas unas elecciones y hasta que el elector no las visualiza en una cercanía, los resultados siempre son mucho más difusos. Pero podemos hablar a tenor de esas encuestas, podemos hablar de cambio de ciclo, de que el tiempo de Pedro Sánchez en Moncloa ha terminado o va a terminar. Conociendo a Pedro Sánchez, que termine su tiempo en Moncloa es una quimera. Él va a hacer lo imposible por seguir allí. Le quedan, y lo va a intentar, 2 años mínimo de legislatura. Y hemos comprobado en estos últimos tiempos que 2 años es una eternidad en política en España. Por tanto, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones generales? Pues no se puede saber, porque va a cambiar mucho también la sociedad después de la pandemia, van a llegar los fondos europeos, a eso se va a agarrar el señor Sánchez y otras muchas cosas para reflotar su imagen. A día de hoy, sí que es cierto que después de las elecciones en Madrid, que han supuesto un antes y después, Pedro Sánchez evidentemente está más tocado y el Partido Socialista también. Por un dato clave que hay que resaltar de las pasadas elecciones, más allá del efecto Ayuso y de que el PP arrasara. Por primera vez se ha visualizado de nuevo algo que sí que es el origen de los cambios de tendencia, que es el flujo de votantes antiguos socialistas, votantes que habían votado al PSOE, que ahora directamente se pasan a apoyar al PP. Eso ha pasado en la Comunidad de Madrid este 4 de mayo y eso podría pasar en unas próximas elecciones generales. Has citado el CIS de Tezanos, las encuestas de Tezanos, y siempre ha habido, bueno, se repiten las acusaciones de manipulación con respecto al caso de Tezanos. ¿Qué necesidad hay de tocar las encuestas? ¿Influyen realmente las encuestas, los resultados de las encuestas o las encuestas publicadas en la tendencia de voto de la gente? Las encuestas influyen en una medida o en otra. Siempre influyen las encuestas en el electorado. Es decir, las encuestas influyen en ese voto de refugio o de apoyo al perdedor o puede suponer lo contrario, que es en lo que se basa, por ejemplo, el PP actual, en un apoyo al vencedor. Cuando las encuestas te dan como un claro vencedor, hay un efecto arrastre que también incide en un electorado dubitativo, que, por ejemplo, ve que si Ciudadanos, por poner un caso, no puede conseguir representación en la Comunidad de Madrid o está muy distanciado, pues ese votante a lo mejor prefiere apoyar otras opciones más que, entre comillas, desperdiciar su voto. Por tanto, las encuestas siempre influyen, tienen una repercusión en cierta parte del electorado indeciso. Y ahí viene la pregunta. Los medios de comunicación, los periodistas, ¿influimos en el resultado electoral lo que creemos que influimos o es un mito? Pues es un mito, pero influye. Influyen los medios, como tú has dicho, el PSOE cuenta con muchos medios, cuenta con muchos prescriptores de opinión y en cambio han perdido las elecciones de una forma histórica, abrumadora y escandalosa en Madrid. Por tanto, influyen, pero no tanto como pensamos. Las emociones influyen, pero las emociones están muy ligadas siempre a la economía y al bolsillo. Y eso va a ser clave también en las próximas elecciones generales, más allá de los medios y más allá de los prescriptores. No olvidemos también que aunque la televisión sigue siendo algo clave a la hora de conformar opinión, este medio por el que tú y yo estamos hablando, Internet, va a ser y está siendo también clave. Y otros elementos, otras cosas, como por ejemplo, que tienen además carga emocional y carga política, es decir, el traslado de terroristas condenados a las cárceles del País Vasco. Y más cerca,
y lo vamos a ver en los próximos días y las próximas Los semanas, indultos. los indultos a los golpistas catalanes. ¿Ese tipo de temas influyen a largo plazo o se diluyen? Porque el español, yo no sé por qué, da la impresión muchas veces de ser un ciudadano con memoria de pez comparado con lo que ocurre en otros países y en otras latitudes. Sí. Eso es muy... Me gusta esta pregunta porque no solo en España, yo creo que en otros países en Occidente, por ejemplo, la mentira de los políticos no pasa factura. La corrupción ha pasado factura en España, pero la corrupción está descontada ya. No la has señalado en esos capítulos con los indultos, con el acercamiento de presos de ETA, por ejemplo, pero la corrupción está descontada. La corrupción al PP, por ejemplo, al nuevo PP, por mucho que el PSOE, sus medios de comunicación incidan sobre eso, ya no va a tener tanta influencia de cara al electorado. Y asuntos como los indultos o como ETA no van a tener tanta importancia como se piensan los actores políticos. Pero ahora se va a votar mucho más en positivo, se va a votar mucho más, que es lo que nos ha enseñado Madrid, en aspectos positivos, en aspectos de gestión, evidentemente en contra ya no de aspectos concretos, sino en contra, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez genera mucho voto en contra y a favor de otras opciones. Por tanto, ahí van a estar las claves de las próximas elecciones, pero no tanto en asuntos que los ciudadanos y sobre todo las nuevas generaciones ven como muy del pasado ya.